Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Y esta charla va de ciencia ciudadana. Ya sabéis que desde ANSAR estamos apoyando todos los proyectos de estudio y divulgación de la biodiversidad y del medio ambiente. Y Lechuceros por Aragón está compuesto por unos voluntarios totalmente independientes que se dedican a realizar sus proyectos, sobre todo por la comarca de Monegros, compuesto por David Carpi, Daniel Enfedaque, Arnau Guardia, Pablo Monroy y Javier Sanz. Entonces, Arnau Guardia es la persona que nos va a preparar la charla, es estudiante de Biología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo creo que vamos a aprender mucho y luego si tenemos preguntas podemos también aprender. El formato me dice que la prepara un poco como guía didáctica para todo lo que es el tema de cajas nido. Va centrado sobre lechuza, pero ellos trabajan sobre bastantes más especies. Luego ya en juegos y preguntas ya podemos ver todo lo que se salga un poquito del tema. Una de las cosas que solemos hacer en ANSAR es un pequeñito detalle, y en la era de la tecnología nos parece importante tener un cuaderno de campo. Venga, yo creo que igual apagamos la luz y se verá mejor. Pues Arnau, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Primero de todo, muchas gracias por venir. Sobre todo, quiero hacerlo primero al principio porque luego quizá me olvido, se me pasa, lo que sea. Quiero agradecer a ANSAR por haber proporcionado este espacio y este tiempo, hoy 26 de septiembre, para realizar esta charla, la cual es el resultado, es el fruto de años de esfuerzo que no han estado pagados, pero que sin embargo un grupo de amigos, como bien ha dicho Belén, hemos ido realizando a lo largo del tiempo. Quiero agradecer a Nacho, a Belén, a Conchi Escanilla, que hoy no ha podido venir aquí, pero en general a todo el mundo de ANSAR o asociado a ANSAR que hace esto posible, y como no, a mis compañeros de lechuceros, que hoy han podido venir dos de ellos, y a los que no están, pues también agradecer que luego me imagino que serán capaces de ver la presentación, dado que ya me ha comentado Belén que la idea es grabarla y publicarla en YouTube. Y primero de todo, hablar un poco del tema. Como bien indica el título, Lechuceros por Aragón es una charla que pretende divulgar sobre la participación ciudadana en la conservación y estudio de la lechuza común en Aragón. Y este es el índice que seguiremos hoy. Primero de todo hablaremos un poco de quiénes somos, luego posteriormente un poco de información sobre las lechuzas, biología, ciclos, todo lo relacionado con esta especie. Luego posteriormente introduciremos el tema de las cajas nido con la conservación de las lechuzas, los problemas que afrontan, qué podemos hacer, y posteriormente, finalmente, iremos a las perspectivas de futuro de este proyecto, que ahora por ahora pues está empezando ya en un nivel un poco avanzado, y seguramente deberíamos mirar un poco ya más hacia los años venideros, dado que la dinámica previsiblemente no cambiará. Y hablando un poco de nosotros, como ha dicho Belén, somos un grupo de personas compuesto en sus inicios por 3 amigos, yo, Daniel y Javier, a los que posteriormente se añadieron 2 personas más, Pablo Monroy y David Carpi, que hoy no han podido venir. Y estamos trabajando con esta especie desde 2021, así que bueno, tenemos ya datos desde hace unos cuantos años. Y quiero hacer un inciso aquí al principio. Yo no soy ningún experto sobre esto, simplemente vengo a hablar en nombre de lechuceros sobre nuestra experiencia con esta especie, por lo cual todo lo que se dice aquí es desde la experiencia, desde un punto de vista y perspectiva científica, habiendo consultado numerosos artículos, numerosos libros, pero, lo dicho, no soy ningún experto, me puedo equivocar, y os vamos a hablar un poco de lo que hemos ido haciendo estos años y desde nuestro punto de vista lo que es mejor y lo que quizá se podría cambiar.
Y siguiendo hablando un poco sobre lo que hacemos, como ha introducido antes Belén, trabajamos con distintas especies, llevamos a cabo distintas actividades, dependiendo de la especie, pues desde la construcción y colocación de cajas nido hasta el análisis de la dieta, anillamiento y otros factores. Trabajamos principalmente con estas 4 especies, con la lechuza común, la carraca, la chuva piquirroja y el borreal, aunque también trabajamos con otras especies como el mochuelo, el cernícalo vulgar, el águila real y otras tantas que si hoy dedicáramos todo el tiempo que tenemos nos pasaríamos de largo. Y también colaboramos en el proyecto SEMICE de la SECEM, que conjunto a las lechuzas, que es sobre lo que va esta presentación, es un poco lo que trataremos hoy. Siguiendo con nuestro grupo de trabajo, nos movemos por gran parte de Aragón, pero principal y especialmente por la comarca de los Monegros, Ribera Baja del Ebro, Somontano y Barbastro y comarca central, aunque también trabajamos en otras comarcas como el Bajo Aragón Caspe, el Bajo Aragón, el Bajo Cinca, Giloca, Campo de Daroca y Cinco Villas, y otras tantas que no están aquí. Y yendo ya un poco más a lo que a las lechuzas concierne, la lechuza común, nombre científico Tito alba, es un ave nocturna que habita principalmente en zonas abiertas, sobre todo zonas abiertas con estructuras tradicionales que son especialmente favorecidas por ellas, ya que en ellas encuentran resguardo tanto para dormir como para reproducirse y básicamente para hacer su vida durante el día, dado que es un ave nocturna. En cuanto a su distribución por el mundo y por España, encontramos que es una especie bastante bien distribuida en general. Hasta hace unos años se consideraba una especie cosmopolita, aunque recientes estudios genéticos han demostrado que ciertamente es una especie que se distribuye mayoritariamente por África y por Europa, mientras que las subespecies que hay, dependiendo de a quién se consulte, porque todavía es un asunto un poco debatido, se consideran actualmente como especies. También pues las especies anteriormente subespecies que encontramos por Oceanía, el sur de Asia, pero a lo que a nosotros nos concierne, nuestra especie, la lechuza común, Tito alba, encontramos que se distribuye mayoritariamente por África y por Europa. Y en el caso de España encontramos que es una especie que está ciertamente bien distribuida, aunque no se encuentra presente en zonas a gran altitud, ya que es una especie que no soporta bien el frío. Y tampoco la encontramos en zonas muy boscosas, ya que, como comentamos anteriormente, es un ave que habita zonas abiertas y simplemente no está adaptada a grandes masas forestales o zonas donde el sustrato vegetal se encuentra muy desarrollado. Y continuando un poco con la biología de esta especie, encontramos que se trata de una especie exclusivamente carnívora, se alimenta principal y mayoritariamente de micromamíferos, es decir, roedores, pequeños mamíferos insectívoros, y más esporádicamente se alimenta también pues, de aves, insectos, en ocasiones de reptiles y de otros grupos animales. Este tema lo tocaremos un poco más adelante con el estudio de la dieta, que es otro de los aspectos que realizamos en lechuceros. Y también destacar que, a diferencia de otras aves nocturnas, localiza sus presas exclusivamente o casi exclusivamente por el oído. Es una especie que, a diferencia de otras, no caza desde posadero, sino que lo que hace es volar en campo abierto con la cabeza enfocada hacia el suelo, y mediante un sistema muy sofisticado es capaz de localizar con gran precisión a sus presas. Y este sistema, entre comillas, que comentaba ahora mismo, se compone básicamente por una asimetría en el oído, en la cual encontramos que el oído derecho tiene un tabique, tiene una fina membrana que tiene dos funciones. Por un lado,
atrasar el sonido que realizan sus presas, ya que hemos comentado que las caza mediante el oído, y con otro lado también reduce la longitud de las ondas sonoras, de forma que, muy resumidamente, es capaz de triangular y encontrar dónde se encuentra. Esto se realiza mediante una diferencia interaural temporal. Como comentamos, primero de todo vemos que las ondas sonoras llegan un poco antes en el oído izquierdo que en el derecho, y por otro lado una diferencia interaural longitudinal, en el cual las ondas sonoras son más elevadas en el oído izquierdo que en el derecho, de forma que son capaces de localizar en elevación y en longitud donde se encuentran estas presas. Además, esto es muy favorecido por el disco facial de esta especie, que está compuesto por unas plumas especializadas, son unas plumas con una densidad de válvulas muy elevada, que actúan como una antena parabólica y redirigen todos estos sonidos a los oídos. Además, encontramos otra característica que es común en muchísimas especies nocturnas, sobre todo las que cazan mediante el oído, que consiste en la estructura de las plumas de vuelo. Es que encontramos, por ejemplo, en este diagrama comparativo, una comparación con las válvulas de la lechuza común y otra especie como podría ser la garza real. Encontramos que las válvulas de las plumas de vuelo, en el caso de aves normales, se encuentran desprotegidas, mientras que en el caso de la lechuza se encuentran tapizadas por una serie de pequeñas válvulas que lo que hacen, juntamente también con los bordes de las primarias más externas, que son serrados, digamos que reducen las turbulencias que realizan al aletear, y de esta forma son capaces de continuar escuchando mediante el oído y mediante el vuelo a sus presas. Con este sofisticado sistema son capaces de localizar mamíferos tan pequeños como el gusaño enano, que tiene un cráneo que apenas alcanza los 10 milímetros, en algunos casos es incluso menor, y es que estamos hablando del mamífero más pequeño de Europa, de Europa y del mundo. Es una especie muy pequeña, hace muy poco ruido al moverse, pero no escapa de un sistema tan desarrollado de audición como el de la lechuza, lo cual pone de manifiesto la asombrosa biología de esta especie. Por lo que hace un poco más a las características morfológicas, lo que es visible de esta especie, se trata de un ave con un elevado grado de polimorfismo, es decir, encontramos muchas formas, más que formas, colores y patrones distintos en su plumaje, consistentes básicamente en diferencias en la proporción de melanina, de eumelanina y feomelanina, de forma que encontramos ejemplares que son extremadamente oscuros, que normalmente tienden a ser hembras, a ejemplares que son completamente blancos, que generalmente tienden a ser machos. Y por medio pues encontramos ejemplares intermedios que pueden tener una elevada variación tanto en el oscuro del plumaje como en la cantidad de motas. Vayamos un poco más a lo que hace la reproducción de esta especie, que es un tema muy importante y columna vertebral de esta presentación, y es que las lechuzas son unas especies que, como hablábamos, favorecen sobre todo infraestructuras para reproducirse, ya que no construyen nido como tal. Este se compone por una cama de egagrópilas desmenuzadas y por lo tanto necesitan superficies que se encuentren a cubierto, que en sistemas naturales, completamente naturales, encontrarían en cavidades como troncos huecos, pequeñas cuevas, repisas en acantilados, pero dado que en muchas zonas abiertas, sobre todo por ejemplo en comarcas como los Monegros, estas estructuras naturales no son especialmente abundantes, dependen en gran parte de infraestructuras antrópicas. La puesta que realizan consiste en de 3 a 10 huevos, que son de color blanco, que con los días se van tornando de un color rojizo,
Y la eclosión es asincrónica, es decir, los huevos se ponen con un cierto retraso, una diferencia de algunos días entre ellos, de forma que encontramos casos tan extremos como este de aquí, en el cual encontramos un individuo que tiene aproximadamente 30 días, otro individuo que tiene pues, aproximadamente una semana, y luego huevos que ni tan solo han eclosionado. En algunos de estos casos tan extremos, esto también se debe a que algunos huevos son inviables, son infértiles, y entonces no encontramos ejemplares intermedios. Bueno, como hablábamos, el nido se localiza normalmente en infraestructuras humanas y podemos encontrar en todo tipo de lugares, emplazamientos, desde lugares como altillos hasta incluso en el suelo, en ventanas o otras superficies como un depósito cisterna en un pequeño chambado, pues donde pueden guardar cualquier tipo de material. En general, cualquier espacio que les resguarde de inclemencias como el viento, el frío o la lluvia puede ser ocupado por esta especie. Y el periodo de reproducción es muy variable y ciertamente prolongado, es de aproximadamente unos 4 meses, lo cual hace que pueda extenderse a lo largo de todo el año. Aunque generalmente encontramos que a lo largo del año solo realizan 2 puestas, más habitualmente solo una, que generalmente es en primavera, entre febrero y mayo, pero puede alargarse un poco más hasta bien entrado el verano. Podemos encontrar puestas tempranas en abril, en febrero o marzo, y puestas tardías, pues como por ejemplo en junio. Y luego en algunos casos podemos encontrar segundas puestas que son poco frecuentes. Aproximadamente en nuestro caso, nuestros datos nos indican que aproximadamente el 8% de las parejas realizan segundas puestas, y estas suelen ser generalmente en verano, entre julio y octubre, o otoño, pues entre septiembre y diciembre. En algunas ocasiones hay autores que apuntan que pueden realizar terceras puestas, pero en cualquier caso estas son muy raras, nosotros no hemos encontrado nunca, y son puestas que depende cómo, podría ser una tercera puesta muy tardía y ya considerarse pues, una primera puesta al año siguiente, así que es una cosa muy variable y que en general es raro y difícil de detectar. Y pasemos ya un poco más al eje vertebral de la presentación, que es la conservación de las lechuzas. Y es que a grandes rasgos, pese a ser una especie que pues, no es escasa ni se encuentra amenazada, por ejemplo, la población europea se compone de entre 80.000 a 180.000 parejas reproductoras, mientras que la española es de 25.000 a 45.000, que supone el 30% de la población europea, por lo cual en España tenemos la mayor proporción de la población de lechuzas en Europa. Y pese a que la IUCN la cataloga como en preocupación menor, en España se encuentra casi amenazada, y el hecho que cabe destacar acerca de esta especie es que es ciertamente difícil y complicado establecer reducciones a largo plazo. Es una especie difícil de estudiar, difícil de estimar el número de parejas reproductoras, y los datos muestran que, aunque sea una especie que no se encuentra especialmente amenazada, hay un declive generalizado en la población española, que es algo que está constatado, y por lo tanto, teniendo en cuenta que tenemos la mayor proporción de lechuzas en Europa, es presuponible, cosa que también ha sido demostrada, que en Europa es una especie que también se encuentra en declive, por lo cual los siguientes años pueden ser decisivos en cuanto al estatus de esta especie si no se toman pues, medidas de conservación a nivel local. Además, las tendencias a largo plazo indican que, sobre todo en Europa, es una especie que sufrirá un declive poblacional muy elevado, nuevamente porque tenemos la mayor proporción de la población de toda Europa, aunque en zonas del norte de Europa la tendencia sea completamente opuesta, pues por un fenómeno de cambio climático, ya que, como mencionaba al principio, es una especie sensible a temperaturas bajas y, pues como todos sabéis,
igual en invierno a nosotros nos parece que hace mucho frío en España, pero desde luego no es nada comparable con el frío que puede hacer en Dinamarca, en Suecia, en Alemania o en general, bueno, en países del norte de Europa, donde durante estas fechas del año la mortalidad de lechuzas es muy elevada. Y en España, aunque podríamos aplicar esto a toda Europa, encontramos que algunos de los factores que están haciendo que la población se encuentre en declive son, por ejemplo, los atropellos, los cuales se ha demostrado que en algunas zonas del país llegan a suponer hasta el 80% de la mortalidad no natural, lo cual es ciertamente preocupante, pero es un problema que es complicado de tratar. Es muy complicado y a nivel ciudadano, que es de lo que trata esta presentación, aquí no podemos hacer nada. Por otro lado, también se habla mucho del tema de pesticidas en esta especie, y sí que es cierto que pueden suponer un problema, pero la relación causal de ingesta y muerte por rodenticidas es muy complicada de trazar y generalmente se encasilla más como una causa indirecta de declive y mortalidad de esta especie, pese a que la exposición de estos químicos sea extremadamente elevada, de aproximadamente un 75% en España, lo cual hace que seamos uno de los países con mayor prevalencia de niveles detectables de rodenticidas en lechuzas comunes, solo por detrás de Canadá y Estados Unidos, si no me equivoco. Pero nuevamente es un problema muy difícil de tratar, porque al fin y al cabo gran parte del país es superficie agrícola y a nivel ciudadano pues no podemos cambiar estas prácticas. Y el último punto es... ¿Qué es un rodenticida? ¿Qué es Un un rodenticida? Un rodenticida es una sustancia química que básicamente está dirigida al envenenamiento de roedores. Hace años en España se usaban rodenticidas de primera generación que normalmente eran multidosis, es decir, los roedores tenían que ingerir varias veces este compuesto para morir, pero actualmente se usan de segunda generación que son monodosis. Con una sola ingesta ya mueren. Sin embargo, también comentar que los rodenticidas, la mayor parte de los rodenticidas detectables en lechuzas son rodenticidas que su uso está restringido a interiores y lugares con portacebo, de forma que los ejemplares que podrían morir por la ingesta de estos roedores mueren una de dos porque se alimentan cerca de granjas y lugares donde se aplican este tipo de productos o por una aplicación ilegal de estas sustancias, lo cual hace todavía más difícil de seguir y de buscar soluciones. Y bien, en último término tenemos la pérdida de emplazamientos de nidificación, ya que recordemos que es una especie que sobre todo se encuentra asociada a infraestructuras humanas y muchas de estas infraestructuras se están cayendo. Son infraestructuras que están en un estado de abandono y con el paso de los años se va cayendo el tejado, se van cayendo los muros, entonces las lechuzas encuentran que emplazamientos de nidificación donde hace años podían criar sin ningún problema, pues ya no existen. Y es aquí donde nosotros podemos intervenir a nivel ciudadano mediante la colocación de cajas nido. Las cajas nido son una alternativa asequible para todo el mundo, tienen un reducido coste económico, un reducido coste de mantenimiento, además presentan una efectividad elevada en lugares óptimos, en lugares donde hay lechuzas, y además tiene la ventaja de que permite estudiar las poblaciones de lechuzas pues a través de factores intrínsecos de su propia biología, pues como la productividad, su dieta y otros aspectos que veremos un poco más adelante. Y es importante tener en cuenta, primero de todo, antes de pasar con las cajas nido, que es una medida de conservación que solo deberíamos aplicar a nivel ciudadano en aquellos lugares donde ya no existan nidos o lugares óptimos para la reproducción de esta especie. No es una medida para sustituir los lugares de nidificación, sino para recuperar viejos lugares de nidificación o implementar nuevos emplazamientos
para potenciales nuevas parejas reproductoras. Y pasando con las cajas nido, una caja nido no se limita a construir y poner una estructura para que las lechuzas críen en ella, sino que se trata de proporcionar la caja, el emplazamiento más seguro y adecuado posible. Con lo cual es algo que debemos tener en cuenta tanto en el diseño como en la colocación y además el mantenimiento de estas estructuras. De forma que, primero de todo, cuando construimos una caja nido debemos atender a 3 cuestiones principales. Por un lado, las medidas, que sean óptimas. Posteriormente, cuestiones estructurales, básicamente del diseño y forma de las cajas nido. Y finalmente, cuestiones de saneamiento de forma previa o posterior a su colocación. Y empezando con las medidas, como comentaba, una caja nido para lechuza no debe ser ni muy grande ni muy pequeña. De forma orientativa, pues debería tener unas medidas de unos 40 por 60 por 30 centímetros, ya que el área mínima para nidificar es de unos 30 por 30 centímetros en la base, de forma que no necesitamos cajas más grandes, pero tampoco es aconsejable que sean más pequeñas. Y el área óptima de la entrada, pues de forma orientativa, pero de forma también óptima, aconsejamos que sea de aproximadamente unos 13 centímetros. Si es más grande, se pueden meter otras especies pues, que quizá no desearíamos que se metieran, como palomas, y si es más pequeña, pues directamente las lechuzas pueden no meterse. Continuando con las medidas, aunque también es una cuestión estructural, debemos tener en cuenta que la entrada en el frontal debe estar lo más alta posible para evitar que los pollos caigan de las cajas nido. En el plano que os he dejado aquí tenéis un ejemplo. Este plano, por ejemplo, es de este tipo de caja nido, que pueden ser cajas nidos horizontales, aunque también podemos hacer un pequeño rediseño y ponerlas de forma vertical. Y debemos evitar este tipo de cajas con entrada muy pequeña. Bueno, más que pequeña, una entrada colocada muy abajo. Y pasemos ya a cuestiones estructurales. Como comentaba antes, las cajas nido son una forma de ayudar a la conservación de esta especie asequible a nivel del ciudadano promedio, de forma que, en cualquier caso, los materiales empleados para construir estas cajas no son especialmente caros, y en este aspecto podemos usar 2 tipos de material. Por un lado, en lugares interiores cubiertos podemos usar madera reciclada, lo cual es una excelente idea, pues ya que es un material gratuito, es un material sostenible, aunque debemos tener también en cuenta que tiene una durabilidad inferior y es más difícil de trabajar que materiales que podamos usar en lugares exteriores, como por ejemplo los tableros macizos o los contrachapados fenólicos, que si bien es cierto que son de un coste algo más elevado y menos sostenibles, pues son más durables y son más fáciles de trabajar. Y a tener en cuenta también, no es necesario ni pintar, ni barnizar la caja, ni aplicar ningún tipo de tratamiento, sobre todo si van en lugares interiores, ya que son lugares que no se van a mojar. Y ciertamente lo único que van a hacer es añadir costes extras al presupuesto que tengamos para construir estas cajas nido. Luego seguimos con cuestiones estructurales. Es aconsejable que las cajas nido dispongan de un tabique, dejan pasar menos luz y por otro lado aportan más seguridad, ya que estamos dividiendo la caja en una entrada y un habitáculo de cría, la estamos compartimentando, y por otro lado también encontramos pues, que estas cajas nido pueden tener una visera más desarrollada, una visera más pequeña, inclinada, plana, depende pues del emplazamiento de la caja nido. Si ponemos una caja nido en exteriores, como por ejemplo en postes, pues ciertamente es aconsejable que tenga una visera más alargada y algo más inclinada para evitar que en días de lluvia el agua acceda en el interior, pero en lugares en interior cubiertos ciertamente es
es indiferente. Por otro lado, encontramos también la presencia o no presencia de bandejas, y es algo que cualquier persona que busque un poco de información sobre las cajas nido siempre encontrará. Siempre se aconseja que las cajas tengan bandeja para evitar la caída de pollos, pero en nuestra experiencia no hemos encontrado que la ausencia o presencia de bandejas contribuya significativamente a la caída de pollos. De hecho, que yo recuerde, no hemos encontrado ningún caso en el que los pollos hayan caído de forma prematura, de forma que puede ser aconsejable en lugares en los que garanticemos que los depredadores no tienen acceso, pero es completamente desaconsejable en lugares en los que los depredadores sí puedan tener acceso. Y por otro lado, la puerta de acceso a las cajas, para revisarlas y limpiarlas, puede ser distinta, puede ser de distintas formas, pero en nuestra experiencia aconsejamos que la puerta sea una puerta basculante, una puerta abatible. Facilita tanto la construcción de las cajas nido como la revisión de estas. La puerta abatible puede ser o bien frontal, integral, o puede ser lateral. En este caso, colocando 2 tornillos en la parte superior que la hagan bascular y un tornillo en la parte inferior que la deje cerrada a la base de la caja. El problema de las cajas de puerta frontal, como si fuera una ventana, es que de cara a limpiarlas es mucho más incómodo hacer al interior, extraer todo el material y son menos seguras, sobre todo cuando se está trabajando en altura en la escalera. Y pasamos ya a lo que viene siendo las cuestiones de saneamiento, lo que estábamos hablando previamente. Es que colocar una caja nido no debe limitarse a poner la caja y olvidarnos ya de ella para el resto de los días. Si queremos garantizar una ocupación segura y constante de esta especie, tenemos que ocuparnos de limpiar las cajas. Y dependiendo del tipo de ocupación de las especies que se hayan metido en el interior, esta es especialmente recomendable o más bien necesaria. En el caso de ocupaciones por grajillas, que en algunos casos se meten en el interior de las cajas, dejan un habitáculo completamente inutilizable para las lechuzas, mientras que en ocupaciones por lechuza sí que es cierto que acumulan mucho material, pero son cajas que pueden utilizarse para la siguiente temporada. Así que de forma orientativa y como recomendación, lo mejor es limpiarlas una vez al año, incluso 2 si han realizado 2 puestas. Y puede parecer una tontería, pero también es muy recomendable llevar un pequeño equipo de protección personal consistente en gafas, mascarilla y guantes. Como digo, parece una tontería, pero cuando te vas una tarde a limpiar cajas nido y inhalas restos de egagrópilas, se te meten en los ojos o te cortas con ellas, no es ciertamente agradable, así que es mejor prevenir que curar y hacer un poco el paripé para posteriormente no llevarnos sustos a casa. Y otra cuestión de saneamiento, especialmente a tener en cuenta tras la colocación de cajas nido durante el invierno, es dejar un poco de acolchado, ya que algunas parejas llenan las cajas nido de egagrópilas, pero hay otras que acumulan muchas menos egagrópilas, de forma que este sustrato les sirve como un pequeño colchón en el que realizar la puesta y aporta un extra de seguridad a que los huevos no rueden, al control térmico de las nidadas y otros aspectos pues, que pueden ayudar. En resumidas cuentas, ¿qué debe tener una buena caja nido? Pues debe tener una entrada de un tamaño adecuada y lo más alta posible, nuevamente para evitar la caída de pollos. Debe tener un material adecuado para el lugar en el que se coloca y debe tener una puerta de acceso cómoda. En este caso os he dejado 2 diseños. Por un lado tenemos el diseño vertical de la Barnaul Trust y por otro lado tenemos un diseño horizontal, que es el típico diseño de caja nido que utilizamos, que en nuestro caso es
un poco mejor, ya que facilita algunos aspectos como la captura de adultos en el interior de las cajas o directamente la colocación de estas. Y por otro lado, ¿qué no debe tener un buen modelo de caja nido? Pues entradas muy bajas o demasiado grandes, de un material inadecuado. Debemos evitar usar materiales que no transpiren, materiales que retengan la humedad. Puertas de acceso incómodas. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de caja nido que como diseño está muy bien, pero si os fijáis tiene justo aquí la puerta de acceso, lo cual la hace totalmente inviable, porque como os podéis imaginar, acceder a la base de la caja para limpiarla desde aquí es muy complicado y la tarea de limpiar la caja se convierte en un verdadero caos, o directamente decoraciones innecesarias o pintura. Y ya tenemos un poco una guía de cómo construir una caja nido para cualquier persona que tenga la voluntad y la idea de proporcionar emplazamientos de nidificación para esta especie. Y ahora debemos pensar dónde colocar estas cajas nido. Como comentábamos previamente, es una especie que se encuentra muy ligada a estructuras de origen antrópico, por lo cual debemos buscar sobre todo en edificios, infraestructuras que se encuentren en estado de abandono, como muchas de las que podemos encontrar en el campo, o que por lo menos no tengan un trasiego elevado pues, de vehículos, personas, y sobre todo pues, lugares que, como podéis observar, tienen entradas de un tamaño suficiente y suficientemente visibles para cualquier lechuza que pueda pasar volando por dentro. Debemos evitar a toda costa pues, edificios que se encuentren habitualmente en uso, o edificios que directamente no tengan puntos de acceso, porque poner cajas nido en el interior es garantía seguro de que no se van a ocupar. Y dentro de los edificios, uno de los aspectos clave a tener en cuenta para localizar aquellos lugares óptimos para colocar las cajas nido es encontrar rastros que indiquen de forma inequívoca la presencia de esta especie. Podemos colocar cajas nido en cualquier edificio, pero debemos tener en cuenta que si es un edificio que no resulta atractivo para las lechuzas, probablemente no será ocupada. En cambio, si encontramos cualquiera de estos rastros, como por ejemplo excrementos, plumas o agrópilas, nos estará indicando que es un lugar frecuentado en mayor o menor medida por esta especie. Y, desde luego, si encontramos grandes acumulaciones de agrópilas, sabremos que el lugar se encuentra habitualmente frecuentado por lechuzas. Y en última instancia, la señal inequívoca de que hay lechuzas es encontrar lechuzas. Y lo que concierne a su colocación, debemos tener en cuenta que si podemos escoger entre exteriores o interiores, siempre que se pueda, deberíamos escoger interiores, ya que por un lado ayudan a reducir el calor que pueden acumular estas cajas, que puede llegar a ser muy elevado si las ponemos en lugares exteriores, sobre todo en meses en los cuales pueden estar criando, como en mayo, julio, agosto, los cuales pues evidentemente una estructura de madera con no mucha ventilación al sol de la tarde o al mediodía pues fácilmente puede alcanzar los 40 o 50 grados en el interior. Además también debemos tener en cuenta que los interiores suelen ser lugares más resguardados de inclemencias meteorológicas como el viento, lluvia, y para los pollos e individuos juveniles que están aprendiendo a volar y todavía no son muy hábiles, resultan un lugar más seguro que en exteriores. Por otro lado, la entrada de la caja debe ser bien visible, especialmente orientado hacia salidas directas, sobre todo si son puertas o grandes ventanas, mucho mejor, ya que las lechuzas no se encuentran atraídas por la caja como tal, sino que se encuentran atraídas por el orificio de las cajas. De forma que cualquier lechuza pues, que pueda entrar para curiosear la caja pueda localizarla fácilmente al entrar en estas infraestructuras o al pasar volando por delante de ellas. Por otro lado, debemos evitar poner cajas nido en autopistas o carreteras frecuentadas, ya que, como comentamos, los atropellos pueden llegar a ser
pueden llegar a suponer una importante proporción de las causas de muerte no naturales, a una altura aproximadamente de unos 2,5 metros y sobre todo nunca debemos ponerlas en lugares que sean fácilmente accesibles por depredadores. En muchos casos es mucho mejor proporcionar un nuevo lugar en el que colocar la caja que aprovechar estructuras que ya podemos encontrar, como por ejemplo vigas. Colocar una caja nido en un lugar como este es una idea francamente mala, ya que los depredadores como garduñas o incluso ratas pueden acceder sin ningún tipo de problema al interior. Y una vez hemos diseñado, hemos construido y hemos colocado cajas nido, tenemos que revisarlas. Si todo ha ido bien y la caja nido ha resultado atractiva para las lechuzas, encontraremos pues, que esta ha sido ocupada. Por lo que hace la revisión, debemos tener en cuenta que la lechuza es una especie protegida, se encuentra incluida en el listado de especies en régimen de protección especial, por lo cual debe evitarse a toda costa molestar las lechuzas durante el periodo reproductor, excepto si se tiene permiso, de forma que la revisión de las cajas nido debería realizarse, si no estamos habilitados para ello, a finales de otoño o durante invierno, aproximadamente en el mismo periodo en el cual las colocaríamos. Sin embargo, en otras circunstancias encontramos que las cosas no han salido bien, no han ocupado las cajas o encontramos que las puestas han resultado fallidas. La naturaleza es así y en algunos casos pues, en los que podríamos encontrar que un primer intento ha resultado fallido y luego ha habido un segundo intento de reproducción aparentemente exitoso, al final se vaya todo al garete, como fue el caso de esta caja nido, en la cual la primera puesta no salió bien, la segunda puesta salió bien, pero posteriormente los pollos murieron. O, por ejemplo, esta puesta, pues que directamente se juntó una primera puesta con una segunda puesta de reposición, de forma que ninguno de estos huevos eclosionó. Pues normalmente porque los huevos son infértiles o porque alguno de los adultos ha muerto. Factores que pueden escapar a nuestra disposición y que por lo tanto pues, a menudo es difícil de detectar. ¿Se incuban? ¿Se tienen que incubar los huevos? Sí, los huevos se incuban aproximadamente unos 31 días. Y como comentábamos antes, pues bueno, los pesticidas son una amenaza omnipresente, es difícil trazar relaciones de causa-efecto, por lo cual, bueno, es algo que tenemos ahí con lo que tenemos que convivir. Luego también es una especie muy sensible al frío, por lo cual la mortalidad por inanición es una causa frecuente de muerte durante el invierno, y también pues, podemos encontrar depredación por depredadores como azores o garduñas. Por lo cual, bueno, no todo es blanco ni negro, sino que a veces hay escalas de grises que pueden resultar en situaciones un poco agridulces como estas. Y en otras ocasiones encontramos otros factores naturales que actúan de forma imprevista. Son situaciones un poco más peculiares, pero que, bueno, que al final cuando tienes un grueso de cajas nido importante, pues de vez en cuando te sorprende. En algunas ocasiones hemos encontrado ocupaciones de cajas nido por abejas, lo cual resulta una situación un poco peliaguda, pero que, bueno, por lo general se suele solucionar sin tener que intervenir. En nuestra experiencia, las abejas normalmente tan pronto ocupan las cajas nido como abandonan las colmenas. Luego también en otras ocasiones pues podemos colocar cajas nido con la mejor intención del mundo, pero encontrar que por algún motivo las lechuzas prefieren nidificar pues, en otros lugares, como por ejemplo en el suelo. En este más colocamos esta caja nido y al ir a revisarla nos encontramos una pollada de 7 pollos en el suelo. Y ahora tiene 2 en la caja. Ahora mismo tiene 2 en la caja. Son situaciones bastante curiosas y que escapan bastante a nuestro comprendimiento. Y en otras situaciones podemos encontrar ocupaciones por otras especies, como por ejemplo Cernicalos vulgares,
incluso cárabos en lugares un poco más al norte de Aragón, con un poco más de masa forestal. Ocupaciones por chua piquirroja, que sobre todo en la cuenca de Gallo Canta y Monegros son bastante frecuentes. Por cierto, no sé si os fijáis, pero aquí hay restos de las colmenas de esta caja nido. Es la misma caja nido. O incluso por mochuelo. Por otro lado encontramos también factores antrópicos, que en estos casos pues resultan un poco más desagradables, ya que detrás suele haber una intención negativa. En este caso, por ejemplo, encontramos mases que pueden ser derribados. En este mas, por ejemplo, tuvimos una caja nido durante muchos años que se ocupaba todas las temporadas y de un día para otro apareció derribado en el suelo. Es un problema que se añade al pobre estado de conservación que tienen estas infraestructuras y es ciertamente frustrante. En otros casos podemos encontrar situaciones de vandalismo, como por ejemplo en esta caja nido que recibió un disparo. Todos estos agujeros que veis aquí no son carcoma, sino son perdigones de un tiro con escopeta. Caja nido que en el interior, pues como podéis ver aquí asomando por la entrada, había una polla de lechuzas. Es algo complicado de comprender por qué alguien decidiría disparar a una caja nido, pero bueno, estas cosas pasan. O directamente encontramos pues también intentos de sustracción pues, por el robo de cajas o simplemente por rabia hacia la naturaleza. En cualquier caso, cualquier persona que intenta hacer este tipo de actos no tienen una buena intención y es ciertamente frustrante. Una No, no pregunta. es frecuente, pero En el- pasa. En el caso del más que lo han tirado y tal, ¿ahí tendría sentido colocar una caja exterior en algún tipo de poste o algo? ¿O no tiene sentido en esta especie? Sí que se podría y es un tema que trataremos un perdón. pelín más adelante. Eso se va a transformar a regadío, entonces seguramente Vale. el problema es por No, a otra veces, cosa. a veces que simplemente se dejan caer porque ya no... No, eso se derriba a zonas. propósito porque eso se va a transformar a regadío. Vale, vale, Entonces sí. todo lo que pongas ahí te lo van a quitar. Vale. Porque el dueño del campo probablemente... No, yo quiera. hablaba con el consentimiento del dueño, ¿eh? Puede ser, pero vamos. Bueno, en ese caso es Le complicado. dejamos seguir, perdón. Eso es algo que veremos en el último punto, en el de perspectivas de futuro, pero es una pregunta interesante. Y bueno, pasamos ya a algo un poco más animado, un poco más positivo. Como comentabas, este es un proyecto que hemos venido realizando desde 2021, con unos resultados pues, francamente decentes. Si bien es cierto que no pretendemos ni vamos a salvar a esta especie en Aragón, bueno, echando una vista un poco en retrospectiva a todo lo que hemos ido haciendo, hemos obtenido unos datos francamente buenos. En 6 años de proyecto hemos colocado 106 cajas nido en todo Aragón, lo cual es bastante. Hemos tenido 54 ocupaciones de cajas nido, 145 eventos de reproducción, en los cuales la reproducción ha sido exitosa o ha fracasado. Y de estos 145 eventos de reproducción, aquellos que han resultado exitosos han producido en estos 6 años de proyecto 487 pollos. Lo cual puede sonar a poco, pero si nos imaginamos casi 500 lechuzas en esta habitación, es algo bastante destacable. Como podéis ver aquí, la evolución a lo largo de los años se ha mantenido bastante en su línea. En los primeros años, en 2020-2021, tuvimos una ocupación francamente buena, pero también porque el número de cajas nido que teníamos era muy inferior. En los años venideros hemos aumentado mucho el número de cajas nido que teníamos colocadas y la tasa de ocupación se ha mantenido bastante similar, de entre un 20 a un 30%. También hay que destacar que 2021 fue un año muy bueno en cuanto a roedores, fue un año con un nivel muy elevado de precipitaciones, de forma que se tradujo en una tasa de reproducción muy buena. Todos estos años, 2022, 23, 24, han sido años con primaveras
muy secas, inviernos y primaveras muy secas, de forma que no ha habido tantos roedores, y además han sido años que hemos tenido periodos durante el invierno muy fríos, de forma que la mortalidad presumiblemente ha sido bastante elevada. Pasando un poco a parámetros reproductivos, de estos 145 eventos de reproducción, aquellos exitosos han supuesto un 87,88%, lo cual es bastante elevado, tras que solo alrededor de un 10% ha resultado en fracaso, cual pues pone de manifiesto que la colocación de estas cajas nido pues ha sido acertada, ya que en otros lugares la tasa de fracaso es muy superior. Y encontramos que en primeras puestas de todas las cajas nido que tenemos y haciendo la media de todos los años, la tasa de ocupación ha sido un 35,6%, con una puesta media de 5,74 huevos por caja y una pollada media de 4 pollos por caja. Mientras que, como comentaba antes, las segundas puestas son mucho menos frecuentes, la tasa de ocupación es de un 3% y de esta tasa de ocupación del 35,6% representa un 8,33% de las parejas reproductoras. Y además también las segundas puestas tienden a ser un poco inferiores en lo que hace a productividad, con una pollada media de 3,25 pollos por caja. Además también otro de los trabajos que realizamos dentro de este proyecto encontramos el anillamiento científico de aves. Esta disciplina científica consiste en la colocación de anillas metálicas en la pata de las aves con un código único e irrepetible, de forma que cuando son recapturadas, habiendo sido previamente anilladas como adultos o como pollos, podemos saber factores como cuánto han vivido, cuántos han desplazado, y si las recuperamos varias veces podemos ir trazando un poco el historial de vida de estas aves. Y necesito hacer un inciso aquí, y es que el anillamiento científico se alimenta en gran parte de ciencia ciudadana, y es que cualquier persona que encuentre una lechuza muerta con anilla es aconsejable, es muy aconsejable que tramite el número de anilla a asociaciones, entidades como SugarLife, y sobre todo informar al 112 para que realicen el levantamiento del cadáver, se practique la necropsia en el correspondiente centro de recuperación, en el caso de Aragón, en Alfranca, y se pueda determinar cuál ha sido la causa de la muerte y en factores pues, que puedan derivar en investigaciones posteriores, como por ejemplo pues, si ha habido un envenenamiento intencional, una muerte intencional, pues intentar derivar responsabilidades. Y os voy a enseñar un pequeño vídeo de cómo se realiza el anillamiento. Perdona, una pregunta. ¿Y todas las cajas que quedan sin ocupar se dejan ahí esperando que en algún momento puedan ser ocupadas? Sí, eso es. Lo primero de todo es asegurarnos de capturar los adultos, si podemos hacer a ellos de forma segura, en este caso pues tapando la entrada de la caja, pero también podríamos realizarlo, bueno, lo realizamos con sacaderas. Una vez hemos extraído los adultos, podemos proceder a extraer los pollos. Uno a uno, con cuidado, se bajan de la caja. Ahí no llevas. ¿Quién es ese? Es que no está limpiando, está limpiando. Y como comentábamos, estas anillas metálicas tienen un código único, se cierran con unos alicates especiales, en el caso de las lechuzas en el tarso. Además se toman otros parámetros, pues como por ejemplo el peso, en algunas ocasiones se puede medir también el ala. Se coloca la anilla en el tarso y con los alicates se procede a cerrarla de forma segura, totalmente inocua.
se devuelve a la bolsa y pues posteriormente se devuelve a la caja. Como veis, sobre todo los pollos de lechuza ni se inmutan, están completamente relajados, están tranquilos. Si no tengan pesadillas luego. ¿Queréis ver los...? Y así como hemos visto un poco los resultados que nos ha proporcionado la revisión y ocupación de las cajas nido, pues pasamos ahora un poco a los resultados que nos ha proporcionado el anillamiento. Durante estos años hemos podido recuperar tanto ejemplares que anillamos como pollos, como ejemplares que anillamos como adultos. Por un lado, pollos que anillamos en nido y recuperamos en otros emplazamientos como reproductores, es decir, los ejemplares que se reclutaron en la zona, encontramos que se dispersaron en una media de 9,7 kilómetros, con una distancia mínima de 1,4 kilómetros y una distancia máxima de 43 kilómetros. Hay que tener en cuenta que en Aragón hay bastante poca gente que anilla lechuzas, de forma que los datos de los que disponemos son datos únicamente en nuestra zona de estudio. Si hubiera más gente anillando esta especie en Aragón, probablemente tendríamos unos datos más representativos de los movimientos dispersivos que puede realizar esta especie, pero como no es el caso, nos tenemos que quedar únicamente con nuestros datos. Pero es cierto que es bastante frecuente encontrar ejemplares reproductores en las zonas en las que trabajamos que fueron anillados como pollos. De forma que, bueno, encontramos que el reclutamiento, gracias a la colocación de cajas nido, es francamente significativo. El tiempo medio transcurrido tras el anillamiento como pollo es de unos 406 días, es decir, la mayor parte de los ejemplares fueron recuperados como adultos de segundo año, reproduciéndose por primera vez, aunque en algunos casos encontramos una longevidad máxima de hasta 734 días, lo cual para esta especie es una longevidad, bueno, ya interesante. Y por otro lado, anillados en nido y recuperados en otro lugar, no como reproductores, tenemos un caso bastante curioso de un pollo que se anilló este año en Monegros y fue recuperado en el norte de Cataluña a 300 kilómetros de distancia. Por lo cual, lo que comentaba de que si hubiera más gente anillando lechuzas tendríamos datos más interesantes, bueno, pues se corrobora con hechos como este. Y por otro lado tenemos adultos, la recuperación de adultos que puede tener dos caras. Por un lado, adultos que fueron anillados y recuperados en la misma caja nido, es decir, adultos fieles a las cajas nido, en este caso representan un 79% de los adultos, o adultos infieles anillados en un nido y recuperados en otro. En el caso de los fieles tenemos que el tiempo medio transcurrido es de 620 días, es decir, que lechuzas que se anillan como adultas reproductoras son recuperadas de media hasta 2 años más tarde, con un tiempo máximo, una longevidad máxima de más de 7 años, lo cual es un dato de longevidad muy elevado para esta especie. Mientras que los individuos fieles tienen una distancia media de dispersión de unos 11 kilómetros, con una distancia máxima de 48, unos datos bastante parecidos a los pollos, mientras que el tiempo máximo, la longevidad máxima, es bastante inferior. Así que, bueno, como apunte, ya sabéis que si sois infieles, os viviréis menos. No, pero ahora ya fuera de bromas, este dato seguramente no es del todo representativo porque la proporción de adultos infieles es muy inferior a la proporción de adultos fieles, de forma que bueno, es más complicado sacar conclusiones y más apoyadas estadísticamente. Y pasamos a otro aspecto fundamental en nuestra línea de trabajo, y es el análisis de la dieta de esta especie mediante las egagrópilas. Las egagrópilas son bolas de material indigerible, en el caso de la lechuza compuestas pues, mayoritariamente por pelo y esqueletos de micromamíferos. Y es especialmente remarcable que en esta especie los elementos óseos se preservan bastante bien, de forma que es un ave ciertamente adecuada para
para estudiar la dieta, pone las cosas bastante fácil. Y hasta el momento hemos identificado un total de 3.808 presas, lo cual corresponde a aproximadamente unas 1.000 agrópilas analizadas, que, como podéis ver desglosado aquí, se componen mayoritariamente por mamíferos, sobre todo ratones morunos y topillos mediterráneos, mientras que la proporción de insectos, aves o incluso reptiles queda como algo bastante marginal. Pero precisamente porque la proporción de los mamíferos es muy elevada, el análisis de esta especie, de la dieta de esta especie, supone una oportunidad única para poder muestrear las comunidades de micromamíferos de una zona. Como os podéis imaginar, muestrear micromamíferos no es sencillo, hay que hacerlo mediante trampas de captura o mediante cámaras de fototrampeo. En cualquier caso, son medios poco eficientes, y qué más eficiente para capturar micromamíferos que una especie que se alimenta de ellos. Y aprovechando todos estos datos, contribuimos con el proyecto SEMICE de la SECEN, que es un proyecto de muestreo y monitorización de los micromamíferos más comunes de España. Datos que ayudan, pues, entre otras cosas, a establecer mapas de distribución, posibles tendencias, en general datos que ayudan a la elaboración de otros documentos, como por ejemplo el Atlas de los mamíferos terrestres de la SECEN, que actualmente se encuentra en realización. Y como podéis ver, Aragón es una comunidad que no se encuentra muy muestreada, pero la mayor parte de las cuadrículas corresponden a datos que hemos realizado nosotros, como no, con la inestimable ayuda de algunos colaboradores que nos hacen llegar agrópilas de algunos lugares, pues como la comunidad, como la provincia de Teruel, la provincia de Zaragoza, por donde de Huesca, perdón, por donde no nos movemos tanto. Y para ir finalizando, nos podemos preguntar qué nos deparará el futuro, y es que ya tenemos un cierto recorrido con este proyecto. Como os decía, han sido 6 años de proyecto, más de 100 cajas nido, entonces debemos trazar un poco cuáles son nuestras perspectivas de futuro. Ahora por ahora tenemos varias preocupaciones. Por un lado tenemos la caída de masas, como mencionaba antes, las lechuzas ocupan infraestructuras que se encuentran abandonadas, en estado de abandono, y como cualquier estructura en estado de abandono, si no tiene mantenimiento, eventualmente acaba viniéndose abajo. Financiación. Somos un grupo de amigos, no tenemos ningún tipo de asociación, no tenemos ningún tipo de financiación, de forma que llegamos hasta donde llegamos. Y por otro lado, la potencial colaboración ciudadana. Es algo de futuro, pero es algo que puede ayudar bastante en este proyecto. Como comentaba antes, uno de los mayores problemas que tenemos es que los mases, los lugares donde las lechuzas crían en las cajas nidos, están viniendo abajo, y por lo tanto estamos perdiendo los lugares más valiosos de reproducción para esta especie. Nuestro proyecto, ahora mismo está enfocado a medio o corto plazo, ya que a largo plazo todos estos mases acabarán viniéndose abajo. Aquí, por ejemplo, podéis ver un cronograma del mismo lugar, fotografías tomadas desde el mismo punto, desde julio de 2019 hasta septiembre de este mismo año. O, por ejemplo, bueno, pues casos relativamente cada vez, desgraciadamente, más comunes, como la caída de vigas encima de cajas nido, la caída del tejado encima de la caja nido, o directamente, en más de un caso, pues que hemos ido a revisar una caja nido y no hemos podido revisarla pues porque el mas había venido abajo. Y como preguntaba antes Belén, con este panorama, una de las perspectivas de futuro es encontrar lugares alternativos de nidificación. Y claro, esto puede ser sencillo en lugares como, pues, por ejemplo, Reino Unido, donde encontramos con bastante frecuencia árboles en los lindes de campos, pero en comarcas como los Monegros, donde encontramos un árbol cada muchísimos kilómetros, pues encontrar lugares donde poner cajas nido en exterior resulta complicado. Una posible alternativa es la colocación de cajas nido en postes, que es algo que
nos interesa realizar de cara a futuro, pero el problema que tenemos es que, como comentaba, no tenemos financiación y todo lo que tenemos que realizar sale de nuestro bolsillo. Por lo cual es una medida que para nosotros es económicamente difícil de afrontar y por lo tanto si no tenemos ningún tipo de apoyo, la administración no pone interés en ello o los mismos agricultores, pues difícilmente podría llevarse a cabo. En este último aspecto, tanto involucrando a la administración como a agricultores, me ha parecido interesante resaltar el proyecto del control biológico El Topillo Campesino de Grefa, que resultó una estrategia pionera en España y que ha dado unos resultados verdaderamente excelentes con la colocación de cajas nido en poste. Hasta la fecha se han colocado más de 3.000 cajas nido para lechuza, lo cual es una verdadera brutalidad, con hasta más de 250 parejas reproductoras por temporada o más de 1.000 pollos de lechuza por temporada. El problema de todo esto, nuevamente, es que se trata de una medida cara, con un precio por poste con caja nido aproximadamente unos 170 euros. Estos son datos que me dieron desde Grefa y por lo tanto, pues, una asociación, entre comillas, de 5 amigos, pues difícilmente va a estar poniendo postes que tienen un precio de 170 euros. Entonces, en este aspecto, bueno, sería muy destacable que agricultores que estuvieran interesados en tener lechuzas en sus parcelas, en tener pues un cierto control biológico de topillos, el topillo campesino, sin ir más allá, que en la cuenca de Gallo Canta ya es bastante común, pues bueno, sería una buena alternativa. Y otra alternativa sería que la propia administración, como en algunos casos con Grefa, se implicará en proporcionar estos lugares. Y partiendo de aquí, pues cualquier persona que pueda estar viendo esto, cualquier persona que tenga un campo, que pueda tener un lugar donde crea que puede haber lechuzas, que ponga alguna caja nido, que nos pueda hacer llegar agrópilas de distintos sitios, sobre todo de comarcas en las que no trabajamos. Cualquier ayuda en general, para cualquier persona que quiera ayudar en la conservación y estudio de esta especie, tiene aquí nuestro contacto y nos puede contactar a través de Instagram. Llegamos hasta donde llegamos, pero con un poco de voluntad, tanto nuestra como de los posibles colaboradores en este proyecto, y un poco de ganas, se puede ir haciendo bastante. No me quiero alargar más. Muchas gracias por vuestra atención. Es muy gratificante y es muy positivo ver que después de tantos años de trabajo y de implicación, al fin podemos mostrar un poco lo que hemos estado haciendo. Así que muchas gracias a todos. Y si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento de Yo quería comentaros del tema de los postes. Bueno, esto viene a nivel de que tengo a algún compañero agricultor que ha intentado con el ayuntamiento convencerles de que para plagas de roedores podía ser interesante esto y bueno, de momento no lo ha conseguido. El muchacho lo intenta, pero no lo ha conseguido, pero bueno, ahí está. Tiene mucha vida por delante, que es joven y hay que seguir intentándolo. Pero yo sí que veía la dificultad, por eso os lo he preguntado, porque claro, tienes que contar, el poste me parece algo que es muy fácil de vandalizar, todavía más. Sí. Entonces tiene que formar parte, entiendo yo, de algún proyecto donde un mínimo de la comunidad esté de acuerdo. Si no, lo veo muy complejo, aparte de toda la parte económica, de coste, de esfuerzo, de bueno, trabajo. No es fácil de vandalizar un poste, hace falta llevar una escalera o algo arrojadizo. No, no lo sé. Sí, bueno, en las cajas, en un más abandonado es lo mismo. Es lo mismo. caja que habían ¿Tú lo ves igual? No sé, a mí me ha parecido... A ver, mi ignorancia me ha parecido tenemos más... un par de postes y no los han tocado. No. No los han tocado. Pero chato, un tractor tiene mucha fuerza y Pero ya, pero estamos eso hablando ya de sí. postes que están... No, estamos hablando de gente que le hace daño a la idea. No, pero estamos hablando que los postes se colocan con el permiso del dueño. Vale, Sí. Eso no puedes llegar a una margen y ponerlo. Vale. Pero vamos, el problema, aparte del económico de los postes, que lo es que es lo que conlleva, porque hace falta
transporte para llevar los postes, hace falta una holladora, hace falta una hormigonera, porque claro, eso no lo puedes poner. Entonces es que todo suma, ¿eh? No solo es el coste económico, es decir, tienes que tener una holladora para hacer agujero, tienes que hacer hormigón, porque como no lo pongas con hormigón, el primer día de cierto te la tumba, tienes que llevar un remolque, tienes que llevar un generador, se complica la cosa mucho. Pero bueno, en algún momento habrá que pensarlo. Nosotros tenemos mucha voluntad, pero esta medida al fin y al cabo es una medida que requiere de voluntad más allá de la nuestra. Se tienen que implicar pues, agricultores o ayuntamientos. Sí, exacto. Yo quería preguntarte, ¿qué situación geográfica, qué entorno necesita? Porque no sé si, por ejemplo, los monegros, todos los monegros o solamente unas zonas más concretas. Porque decir, bueno, yo voy a poner, tengo aquí una caseta menos no sé qué, voy a poner una caja. ¿Tiene sentido o solamente Sí, tiene que tener unas características? tiene sentido. En general, cualquier espacio abierto, porque es una especie que se distribuye y se mueve en espacios abiertos. Cualquier espacio abierto, sobre todo espacios en los que hayamos encontrado rastros, es un muy buen lugar para poner cajas nido. Además es una especie que en Aragón se encuentra bien distribuida, excepto un poco pues, el sur de Teruel, parte del Prepirineo, Pirineo, pero en general cualquier espacio abierto en Aragón en el que se pueda poner una caja será un lugar óptimo. Y otra cosa, ¿son parejas estables? Porque habéis dicho los infieles. Digo, oye, aquí pasa algo. Bueno, Y cierra la caja. depende de lo que se considere por estable. La proporción de adultos que anillamos y recapturamos en el mismo nido es más elevada que la proporción de adultos que se mueven de una a otra caja, pero una cosa que no he mencionado, intentando resumir un poco todo esto, es que es una especie que tiene una esperanza de vida cortísima. Lo más normal es que de una temporada a otra, en una pareja que el año previo estaba reproduciéndose, al año siguiente, uno de los adultos o ambos hayan sido reemplazados por otros adultos. Tienen una esperanza de vida muy corta. Pero también precisamente por eso tienen polladas pues, relativamente elevadas. Es que he visto eso que tenías, una longevidad de 7 años, había. De hasta 7 años, pero eso es lo menos. Sí, claro, has dicho, y entonces he visto, has comentado, pues no sé, eran 2 años, creo que aproximadamente 2 años. Digo, uy, 2 años, pero 7 años. ¿2 años son una edad media más o menos? Sí, en base a nuestros anillamientos, bueno, edad media después de anillarlos como adultos. Después de anillarlos como pollos, que la mortalidad en pollos pues, es significativamente más elevada que en adultos, es aproximadamente un año, algo más de un año. Pero bueno, es un factor intrínseco de la biología de esta especie. Tienen polladas grandes para suplir una mortalidad muy elevada. ¿Y sus principales depredadores? En general no tienen muchos depredadores, sobre todo en España, que a diferencia de otros países de Europa, se desplazan sobre todo de noche. Pero bueno, podemos encontrar algunos casos, pues, garduñas, algún azor, sobre todo algún ratonero. En general no tienen muchos depredadores. En otros países, por ejemplo Reino Unido, en el cual las lechuzas tienden a cazar mucho más de día, seguramente sí que hay tasas de depredación más elevadas pues, por azores, ratoneros, y tampoco mucho más porque no tienen muchas más especies de rapaces, pero bueno. Yo conozco un lugar de nidificación de lechuzas hace muchos años, entonces me dices que la tasa de reposición es muy alta, o sea que cambiarán mucho o los 2 adultos o uno de los 2 adultos de unos años para otros, ¿no? O sea, yo lo veo normalmente ocupado todos los años, pero claro, sí. no serán los mismos, claro, se irá reponiendo... Con bastante seguridad, cada año, cada 2 años, habrá un reemplazo de uno o ambos adultos. ¿Qué altura es buena para poner una caja? A partir de 2,5 metros. Tampoco hace falta ponerla súper arriba. Bueno, primero de todo, porque lo raro es encontrar más, es que tengan más de 2,5 metros, 3 metros de altura, pero también porque no es necesario. Luego otra duda, yo siempre creía que son tan silenciosas porque dejan pasar el aire entre las columnas.
esa característica, igual que las plumas son impermeables de los cuervos, que no se mojan, ellas sí que se empapan, entonces se pueden congelar si salen nevando, en invierno si se mojan. ¿Eso es verdad o estoy contando yo una Sí, historia es verdad. a los niños que es mentira? No, es verdad. Es El cierto. plumaje de las aves nocturnas, sobre todo cuando tienen estas válvulas y estos bordes, es mucho más permeable que el plumaje de otras especies. Precisamente por esto también necesitan lugares pues, que estén más cerrados, más en resguardo. Muy bien. Pues damos Bueno, yo quería preguntarte si habíais notado alguna distancia mínima entre parejas reproductoras, ¿no? Sí, en años buenos, 600 pues, metros sí, me parece que... unos 600 metros. Ujú. Claro, en años buenos que haya buena densidad, si tienes bastantes cajas nido puestas, pues sin problema. Incluso hay algunos casos constatados de parejas criando en el mismo nido. Pero vamos, eso ya es algo bastante inusual. Otra pregunta, en Monegros, por ejemplo, en las zonas donde colocáis los nidos, ¿qué es? ¿Zonas de secano o zonas de regadío también? Bueno, mayoritariamente secano, porque hasta ahora Monegros es mayoritariamente secano, pero el panorama va a cambiar en el próximo año y medio. Muchas de las cajas nido que ahora tenemos en secano pasarán a estar en regadío. Entonces, bueno, dado que tenemos una serie histórica de unos cuantos años, pues será un factor a analizar si la transformación de un uso del suelo al otro afectará de alguna forma. De 5 villas está en el regadío y la población es bastante... Bueno, la ocupación y la tasa es bastante buena. Sí, otra cuestión es que vivan más o menos pues por culpa de los pesticidas, porque el regadío al fin y al cabo, sobre todo si es alfalfa y cultivos parecidos, requiere muchos más fitosanitarios y al final pues bueno, todas las sustancias químicas de síntesis potencialmente nocivas que puedan ir acumulando, pues bueno, pueden suponer un problema más elevado que en lugares como el secano de cereal, que raramente emplean, por ejemplo, rodenticidas y no suelen echar más pues, que herbicida. ¿Y las ciudades se ven lechuzas? Es una especie que no es raro encontrar en zonas urbanas, no en grandes urbes como Zaragoza, pero en pueblos es bastante común encontrar lechuzas en lugares como Yo he visto campanarios. una en mi barrio, una Sí, lechuza, sí, en los se años puede. 90 al 2000. Y entonces yo vivo en la parte de Casablanca pegado al canal. Entonces ahí había un pino ahí de las monjas que ahí se ponía de muestra. Claro, Sí, sí, pues está- estás en la orillica que Sí. por Valdepartera y por toda la estepa y cositas de comer y ratoncicas y... Sí, en ciudades además no explotan tanto roedores como recurso alimenticio, sino que además también se alimentan mucho de pájaros, que son por lo general más fáciles de cazar en zonas urbanas. ¿Y las lagartijas les gustan? Yo personalmente solo he encontrado un caso de la ingesta de un reptil que era una salamanquesa, así que no. Pero básicamente porque es una especie que caza por oído y al final el ruido que te puede hacer una salamanquesa es complicado de detectar. Es un buen Quería dato. saber si tenéis datos también de cuántos ejemplares son víctimas de los aerogeneradores. O si no es una especie muy propensa, porque has dicho que la mayor parte de la mortalidad era por atropellos, que no fuera natural. Nos sobra datos en la Franca. Sí. La Franca tendrá datos. Pero no parece que sea... No en el caso de esta especie. Es una Es que especie que vuela muy bastante bajo, bajo. Es que el vuelo de caza es muy bajo, probablemente pasen por los debajo. atropellos, digo, Sí, en este caso no debe ser un problema. Pero vamos, se puede consultar, ¿eh? Se puede consultar al gobierno de Aragón y si hay datos se los consultar. Se pueden consultar.
Bueno, si os parece, Muy bien. lo dejamos aquí. Gracias. Está muy bien. Muy didáctico, Muchas gracias. le dieron de todo, creo.